Bueno, pues en cuanto a los retos que presenta el cambio climático para la agricultura europea, yo destacaría que va a ser necesario aumentar la flexibilidad en la respuesta del agricultor y de las empresas que se dediquen a la producción agrícola, porque la variabilidad interanual está aumentando, los eventos extremos están aumentando, entonces es necesario tener pues, un amplio abanico de posibles soluciones técnicas, de conocimiento sobre diferentes cultivos, diferentes opciones de manejo para poder responder. Eso por un lado. Y por otro creo que también está el desafío específico de hacer compatible la conservación de los recursos, digamos, que sea sostenible la producción desde el punto de vista medioambiental y a la vez lo suficientemente rentable para que el agricultor no abandone la actividad. Creo que esas dos cosas son las más importantes. En el CEIGRAM, en la Politécnica, pues estamos inmersos desde hace años en una red, en un proyecto red, digamos, que se llama MACSUR, que abarca más de 70 instituciones europeas, en las que en el marco de este proyecto utilizamos una herramienta muy potente que son los modelos de simulación de cultivos, pues para intentar simular cómo va a ser el impacto y simular posibles adaptaciones a las futuras condiciones climáticas de la respuesta de los cultivos a estas futuras condiciones climáticas. Y entonces, en el marco de este proyecto, pues llevamos a cabo investigaciones sobre cómo adaptar sistemas agrarios compuestos de cultivos de trigo, cultivos de maíz, hemos hecho algunas colaboraciones con la IFAPA de Córdoba para olivo, frutales también, que va a ocurrir con la producción frutícola y prestamos un especial interés a los aspectos de adaptación, a los aspectos relacionados con la incertidumbre, porque en cuestiones de cambio climático y de modelización pues no, el conocimiento dista mucho de ser perfecto. Entonces hay algunas cosas, algunos impactos y algunas adaptaciones en los que hay pues un gran consenso entre los estudios y los resultados son bastante robustos y otros que no. Entonces, siempre que damos un resultado necesitamos interpretar qué grado de confianza tiene para que sea útil para pues, ya los tomadores de decisiones, sea la administración, sean pues, agricultores, ¿no? Esa es, digamos, la línea principal, estudiar impacto y luego intentar trabajar en la adaptación. Pues en este proyecto red de MACSUR han participado los principales centros de investigación agronómica en Europa. Tenemos, por supuesto, en España tenemos a la Politécnica con otros socios, por ejemplo, de Linía, sobre todo, y los centros, digamos, regionales o de las comunidades autónomas, como el IBIA, como el IFAPA, también tenemos al PC3 del País Vasco. Y luego a nivel europeo pues tenemos a la Universidad de Wageningen, al INRA, a varias instituciones alemanas, al Potsdam Institute of Climate Change, tenemos también a socios en Reino Unido, en Polonia, en Italia, la Universidad de Florencia, en Escandinavia, o sea, realmente abarca toda Europa. En cuanto a nuestro papel, pues nos hemos centrado en la adaptación de los cultivos mediterráneos, sobre todo hemos estudiado la adaptación del trigo, del maíz en la zona sur, del olivo y también cambios en la fenología de los frutales. Y nos hemos dedicado a hacer, dado que el clima mediterráneo ya de por sí es variable y con el cambio climático pues la recurrencia de eventos extremos va a aumentar, y la variabilidad interanual, como decía antes, pues en índices que nos permitan distinguir cuáles de nuestros resultados tienen alta incertidumbre y cuáles tienen una incertidumbre menor, son más robustos y entonces ya están en condiciones de poder ser transformados en recomendaciones prácticas.
porque digamos que nosotros obtenemos muchísimas simulaciones, muchísimos resultados, pero luego hay que separar aquello que realmente está en estado de llegar a ser útil ya y aquello que necesita mayor confirmación, mayores estudios posteriores para ver un poco qué va a pasar. Entonces, en concreto, pues nos estamos centrando en el trigo y en el maíz ahora mismo. Como es natural en el ambiente mediterráneo, uno de los factores a tener en cuenta es la sequía. Y hemos visto que es un factor que, digamos, afecta el estrés hídrico a todos los otros aspectos. Por ejemplo, en algunos estudios que hemos hecho a nivel europeo y también en España, de cómo afecta el estrés térmico, es decir, las olas de calor o incluso temperaturas altas que desde el punto de vista de la sociedad, por ejemplo, normal no es una ola de calor, pero para el cultivo pues ya es una temperatura muy elevada en un momento concreto de su desarrollo, por ejemplo la floración, ¿no? Bueno, pues cómo afecta una ola de calor o un evento extremo de temperatura máxima a un cultivo, vemos que el efecto no es igual si hay estrés hídrico que si no lo hay. Y en clima mediterráneo es muy frecuente que ambos eventos, es decir, la ola de calor y el estrés hídrico o una sequía prolongada, ocurran a la vez, ¿no? Entonces, nosotros intentamos cuantificar hacer ensayos y desarrollar modelos que nos permitan cuantificar mejor el efecto de estos extremos por separado y también cuando aparecen combinados, ¿no? para poder diseñar las adaptaciones mejores. ¿Cuáles son estas adaptaciones? ¿Cuáles son esos resultados que estamos obteniendo? Bueno, pues hay una serie de pautas. Algunas de ellas los agricultores ya las están adoptando, digamos, de una manera independiente. Fechas de siembra, en los cultivos de invierno, fechas de siembra más tempranas, siempre que el comienzo de la estación lluviosa lo permita. Intentar ir a estaciones más largas, de cultivo más largas, a variedades, digamos, que permitan un crecimiento más largo en los cultivos de invierno y variedades que resistan la sequía y los estreses térmicos. Esos son, digamos, algunos de los resultados más robustos que están apareciendo. Las plantas intentan... O sea, hay diversos mecanismos, algunos naturales y otros, digamos, que están combinados con el manejo que el agricultor puede ejercer, ¿no? En particular hay dos estrategias fundamentales. La evitación, digamos, que es no estar ahí cuando el estrés hídrico aparece, y esta es pues lo que tradicionalmente se hace, los cultivos de invierno. Lo que se consigue con ellos es que su periodo de crecimiento se desarrolle justo cuando hay más disponibilidad de agua, y el periodo crítico, la floración, se intenta sincronizar de forma que ocurra antes del comienzo del periodo de estrés hídrico, y que este solo coincida en todo caso con la última parte del llenado del grano, cuando incluso es favorable porque ayuda a secar el grano, ¿no? Entonces se sincroniza, digamos, el ciclo con la parte favorable del año, escapando al estrés. La otra estrategia es tolerar ese estrés, convivir con él, y dentro de eso hay dos formas: bien intentando extraer más agua del suelo y perdiendo menos agua por transpiración, digamos, y hay una serie de estrategias como pues aumentar las raíces, disminuir, pues por ejemplo hay plantas que la cutícula de las hojas es menos permeable, cierran mucho los estomas, que son pues por donde se pierde el agua, y otras plantas que pierden agua pero consiguen mantener un estado de hidratación alto, concentrando solutos dentro de sus células, realizando un proceso que se llama ajuste osmótico, y bueno, digamos que consiguen tolerar la pérdida de agua, digamos, manteniendo un estado de hidratación de las células. Entonces, digamos que la elección de la fecha de siembra, de la variedad, qué tipo de respuesta tiene, esa combinación del manejo, pues son herramientas que el agricultor tiene a su disposición para decidir qué tipo de estrategia de secano va a llevar. También en combinación con el riego suplementario, que no tiene por qué ser un riego completo, pues son algunas de las combinaciones que se pueden pues eso, combinar
para hacer frente a diferentes situaciones. Pero quizá el mensaje más importante que a mí me gustaría destacar es que la adaptación que funciona, y ahí está es la que es local, es decir, que la dificultad que tiene a nivel español y también a nivel europeo, otro de los retos que me preguntabas al principio, sería diseñar soluciones locales, porque no hay ninguna solución que funcione en todos sitios, sino que las condiciones de suelo, de demanda de humedad, de demanda de agua, las prácticas culturales, los tipos de variedades, la estación, va a determinar que en cada caso la solución óptima de adaptación sea distinta.